Estoy aquí con el profesor Javier Álvarez Ramos, exsecretario de Educación en Chiapas, y también es un profesor jubilado del Magisterio Federal o federalizado aquí en el estado de Chiapas. Maestro, el tema que me trae para platicar contigo es la transferencia que se plantea o plantea el gobierno federal a través de una reforma, una iniciativa de ley para transferir educación indígena al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y ya hay reacciones en el país, ya hay reacciones en varios sectores. ¿Tú qué dices del tema, profe? Creo de entrada que es un tema en el que están sorprendiendo al presidente. Desde luego nadie es todólogo, pero las áreas responsables me parece que no analizaron debidamente la situación. Debo hacerte rápida memoria. Adelante. En 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista. Al calor del pensamiento racionalista de la época, el INI nace como el instrumento alfabetizador, castellanizador del indio, en el interés de integrarlos a la vida nacional. Por consecuencia, había que alfabetizarlos y enseñarles a hablar el castellano para integrarlos, para mexicanizarlos. Esa fue la lógica con la que se movió el INI. Se pusieron centros desarrolladores en el país. Casualmente el primero fue en San Cristóbal, para el pueblo Tzotzil, y años más tarde de ahí nacieron las misiones culturales que hasta la fecha existen en varios lugares. Correcto. La lógica era: te enseño a leer y escribir y te enseño español. Esta era la lógica de la época. Para esta función se contrataron a docentes, a instructores que tenían cuando menos conocimientos rudimentarios, a jóvenes indígenas que tenían educación primaria, y a estos los contrataron y habilitaron para alfabetizar y castellanizar. Eso duró durante más de 5 décadas en el país. Desde luego, con el tiempo se fueron incorporando nuevas visiones de la cultura y de las tradiciones indígenas, y se comenzó a hablar de la necesidad de preservar la cultura, de los usos, costumbres de los pueblos indígenas que eran necesario preservar, y de mantener las lenguas. Esto dio pie a crear lo que conocimos después, desde el 2003, como CDI, el Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y demás. Años más tarde, que en el 2003, con la aparición del Consejo, también se da la incorporación del sector educativo, del área que daba clases de INI, se incorporan a la Secretaría de Educación Pública, y formalmente aparece la idea de ya no estar solo alfabetizando, castellanizando, sino generar un proceso de educación, de formación para los pueblos indígenas. Y aparece la educación bilingüe o bicultural, y es la Secretaría de Educación Pública la que se hace cargo ya del proceso, y aparecen entonces ya las primeras escuelas de educación indígena, las escuelas de educación primaria, años más tarde preescolar. Después se pensó en la necesidad de que estos jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente, y hasta en los tiempos de Fox, que se crearon las universidades interculturales que están bajo la dirección de la Coordinación Nacional, la Coordinación General de Educación Indígena Intercultural del país, la CGIB. Entonces, venimos del integracionismo a la necesidad de educación para los pueblos indígenas. Regresarlos hoy a lo que fue el INI es un poco desconocer el proceso histórico. Se ganó mucho al incorporarlos a la SEP porque se empezó a profesionalizar a aquellos viejos docentes. Se creó la universidad pedagógica con el interés de que se profesionalizara el docente indígena. Muchos de estos se profesionalizaron
y ahora se contrata con la licenciatura al docente de educación indígena que quiere ir a trabajar. Siguen existiendo en el caso de Chiapas becarios, pero esencialmente un docente se contrata ya con la licenciatura. Es válido que deban ser educados los niños en su lengua materna, etc. Tal vez quizás en ese contexto, pensando en que la Ley General de Educación ahora mandata que la educación debe ser intercultural en los pueblos, comunidades indígenas, donde les enseñen español y les enseñen su lengua materna a los alumnos, a los niños en edad escolar. Quizás en ese contexto quieran regresar y que el INPI sea el que administre la educación indígena. Pero lo puede hacer la Secretaría de Educación a través de su departamento que tiene, ¿no? En los últimos años se ha posicionado el enfoque intercultural, que tiene que ver la interculturalidad con entender la diversidad de culturas que existen, asumir que somos diferentes y respetar la diferencia. En la academia, digamos, hay un consenso de que este enfoque intercultural debiera ser eje transversal en todo el sistema educativo nacional, porque todos debemos educarnos en respeto a la diferencia, en respeto del otro, en reconocer que somos diferentes, pero al mismo tiempo iguales y por tanto sujetos del mismo derecho. La educación bilingüe tiene que ver con que el derecho del niño se le eduque en su lengua materna y al mismo tiempo se le vaya enseñando el español, pero sobre todo los primeros años deba ser educado en su lengua materna, virtud de que su visión del mundo parte desde su lengua. Claro. Entonces ese es un derecho que ha reconocido incluso la ONU y que existe en la legislación actual, está reconocido en la legislación actual. La propia SEP está obligada a brindar este servicio educativo para los pueblos indígenas, en particular para los educandos, en su lengua materna. En la vida real esto ha sido muy difícil, no ha sido muy sencillo, porque nos encontramos primero con resistencias de los propios pueblos que hasta la fecha algunos prefieren estudiar y aprender español y no hacerlo en su lengua. Esto se explica por la dominación, la explotación, el rezago social que significaba ser indígena y que sigue significando, por lo menos en el caso nuestro de Chiapas. Claro. Entonces hay una suerte de resistencia. También hay que reconocer que ahora, entre los propios grupos indígenas, pues ya se ha asumido la necesidad de preservar su lengua, preservar su cultura. Es decir, es dinámica esta situación. Y entonces, ante esta iniciativa y este planteamiento del gobierno federal, ¿qué se propondría? Yo creo que miren, de entrada los maestros de educación indígena han manifestado un rechazo a esta medida, planteando que están degradando educación indígena. Yo diría que la Secretaría de Educación Pública debe seguir siendo el órgano rector de la educación nacional. Los amigos y los pueblos originarios de nuestro país no tienen que verse como un apartheid, hay que apartarlos y darles una educación distinta. Yo creo que no, debe mantenerse en educación pública. Hay que reforzar la obligación que tiene la SEP de darles educación a estos educandos en su lengua materna. Pero ¿cuál es el problema? El tema es que se reconoce en la letra, se reconoce en el texto constitucional, en las leyes, pero en la práctica no. Ejemplo cito. La propia iniciativa que se envía a través de la Secretaría de Gobernación señala que son en las comunidades indígenas donde hay más rezago social, económico y por consecuencia rezago educativo. Se reconoce que es en las comunidades indígenas donde se adolece de infraestructura y de equipamiento educativo, donde a veces no hay docentes, donde faltan el intendente, etcétera, 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 etcétera. El problema de que exista carreteras, luz eléctrica, servicios, empleo y demás, no lo va a resolver la escuela. Se requiere de políticas públicas que de manera agresiva combatan el rezago social y económico que existe en las comunidades. Y particularmente en educación se debe entender
que educación indígena merece y debe tener el mismo trato que tienen otros subsistemas educativos. Por ejemplo, no existe supervisora de educación preescolar indígena, supervisora. ¿Sí lo hay? No hay. Aquí en Chiapas, cuando tu servidor tuvo la oportunidad de ser secretario, nosotros creamos 20 supervisorías de educación preescolar reconociendo la realidad, pero tuvimos que darles plazas de supervisor de educación primaria indígena, porque no existe la clave de supervisor de educación preescolar. Primer cuestionamiento, ¿por qué en educación general o formal, en preescolar sí lo hay? ¿Por qué en educación indígena no? Tiene que reconocerse a estos niveles con la misma condición que los otros. En educación indígena no se habilitan claves de intendente, de personal de apoyo en las escuelas, porque no existe en el catálogo de puestos nacional. Es decir, constitucionalmente, en la Ley General de Educación se reconoce la existencia de los pueblos originarios y de darles atención, pero en la práctica no se les da el mismo trato que a los otros. Y con pasarlo al INPI tampoco se va a hacer justicia. Con pasarlo al INPI o con cambiarle de nombre no se va a resolver el problema. Lo que se requiere es una agresiva política de combate al rezago social y económico de las comunidades indígenas y además en educación de que hagamos la letra, la hagamos práctica y que además reconozcamos y promovamos estos niveles. Los niveles más desfavorecidos debían ser los niveles que mejor apoyemos. En este caso, educación indígena debiera ser el nivel más apoyado, virtud a su rezago, si lo queremos emparejar con nosotros, respetando su idiosincrasia, su cosmovisión, su lengua, etc. Desde la Secretaría de Educación Pública. Es. Muy bien. Yo creo que ahí es donde el señor presidente debiera prestar particular atención a efectos de fortalecer el sistema y evitarse un conflicto que se está generando nacionalmente con los docentes de educación indígena. Muchas gracias, maestro Javier Álvarez Ramos, exsecretario de Educación en Chiapas y maestro jubilado, miembro de la sección 7. Entonces, Gracias, maestro.